Elijah Carter era un hombre de tranquila resistencia y bondad ilimitada, que vivía en la pequeña y desgastada ciudad de Mill Creek. Alto y de complexión robusta, con manos endurecidas por años de duro trabajo. Elijah se comportaba con una tranquila dignidad. Sus profundos ojos marrones parecían ver en el corazón de los demás, comprendiendo sus luchas incluso cuando las ocultaban. Sin embargo, en una ciudad llena de sus propios problemas y prejuicios, la bondad de Elijah a menudo pasaba desapercibida o no era apreciada. Cada mañana, Elijah se levantaba con el sol, dando a un día en el que sus buenas acciones probablemente serían recibidas con indiferencia. La mayoría de los días, entraba en la ciudad parando en el camino para ayudar donde fuera necesario la señora Green, la frágil viuda que vivía en las afueras del barrio. Confiaba en él para arreglar su valla rota. Elías trabajaba en silencio bajo el sol abrasador, sudando y esforzándose sin quejarse. Cuando terminaba ella, le daba un débil agradecimiento, sin apenas mirarlo, mientras cerraba la puerta de la tienda local. Elías a menudo veía al joven Marcus, un chico al borde de los bordes del problema. Una tarde sorprendió a Marcus, metiendo a escondidas una barra de pan debajo de la chaqueta. En lugar de llamarlo, Elijah pagó en silencio el pan y se lo entregó al chico. «No tienes que robar, Elijah», dijo suavemente. «Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla». Pero el padre de Marcus, cuando se enteró, no se mostró agradecido. «No necesito caridad de tu parte», refunfuñó el hombre, dando un portazo en la cara de Elijah. La ciudad lucha. M. Creek ya no era la bulliciosa ciudad que había sido antes. La fábrica que había sostenido a la ciudad había cerrado hacía años, dejando a las familias que luchaban por llegar a fin de mes. Las calles estaban más tranquilas, ahora bordeadas de escaparates tapiados y casas desgastadas por el tiempo. La comunidad que una vez prosperó, unida, ahora estaba dividida. Cada persona estaba demasiado agobiada por sus propios problemas para tender la mano a los demás. Elijah vio el dolor en la ciudad, cómo la gente se volvía más fría y distante. Vio cómo los vecinos se volvían unos contra otros por frustración y desesperación. Pero no dejó de ayudar cuando el techo de la iglesia empezó a gotear. Elías pasaba todos los sábados remendándolo, aunque no era un asiduo a la iglesia. Cuando el centro comunitario se quedó sin fondos para pagar las reparaciones, Elías apareció con su caja de herramientas y se puso a trabajar. Pero, en lugar de gratitud, Elías a menudo se enfrentaba a susurros y miradas de reojo. «¿Por qué lo hace?», murmuraba la gente. «¿Qué quiere conseguir?». Otros lo ignoraban por completo. «Es Elijah, siempre ha sido así, nada especial». El aguijón de sus palabras no detuvo a Elijah, pero perduraron en su corazón. No ansiaba reconocimiento, pero el peso de ser invisible a veces se sentía demasiado pesado para soportarlo. Se acerca la tormenta. Un verano, los cielos sobre el río Mill se volvieron siniestros. Nubes oscuras se arremolinaban cargadas de lluvia, que parecía caer sin cesar. Al principio, la gente del pueblo solo estaban molestos por tener que lidiar con calles embarradas y ropa empapada. Pero a medida que pasaban las semanas, la lluvia se intensificó y el río que bordeaba la ciudad comenzó a crecer. Elijah notó los signos de problemas antes que la mayoría. Pasó horas reforzando sacos de arena a lo largo de las orillas del río con la esperanza de evitar lo peor. Pero cuando trató de reunir a otros para que lo ayudaran, se encontró con encogimientos de hombros y excusas. ¿Por qué debería perder el tiempo? No va a inundarse, dijo un hombre. «Te preocupas por nada», dijo otro. Pero Elijah persistió incluso cuando el agua subía cada día más. Trabajaba solo, con las botas hundiéndose en el barro, mientras colocaba pesados sacos de arena. Una noche, el sonido del agua corriendo rompió la frágil sensación de seguridad de la ciudad.
El río se había desbordado. La inundación. El agua se precipitó por el arroyo Mil, arrasando todo a su paso. Las casas fueron tragadas. Las carreteras desaparecieron y los coches quedaron sumergidas. El pánico se extendió mientras las familias luchaban por salvar lo que podían en medio del caos. Elijah se puso en acción. Convirtió su vieja camioneta en un vehículo de rescate improvisado. Llevó a las familias a un terreno más alto. Esperó en aguas profundas y llenas de residuos para sacar a los vecinos de sus casas. La iglesia se había convertido en un refugio de emergencia. Elijah trajo todos los suministros que pudo: mantas, comida enlatada, incluso una estufa portátil que había salvado de la inundación. Trabajó incansablemente coordinándose con las autoridades abrumadas para asegurarse de que se diera cuenta de todo, pero incluso entonces poca gente se fijó realmente en él. ¿Dónde está el gobierno? Ayuda, alguien murmuró. ¿Por qué nadie nos ayuda? Otro exigió. Elijah, empapado hasta los huesos y exhausto, escuchó las quejas, pero no dijo nada. No ayudó por los elogios, ayudó porque era lo correcto. La llamada llena de suspense una noche, cuando las aguas de la inundación seguían subiendo. Una escalofriante llamada de auxilio resonó en medio de la tormenta. Una familia estaba atrapada en su casa, rodeada por las aguas embravecidas. La corriente era demasiado fuerte para que las autoridades intentaran un rescate y la ciudad ayudara a contenerla. Sin aliento, impotente para actuar, Elijah se quedó en el refugio, con la mente acelerada. Conocía los riesgos, sabía que el agua podía arrastrarlo, pero también sabía que si él no iba, nadie más lo haría agarrando una cuerda en una balsa inflable que había rescatado. Antes Elijah se dirigió a la tormenta. El viento aullaba y la lluvia azotaba su rostro, pero siguió adelante decidido a llegar a la familia. Mientras desaparecía en la oscuridad, los que se quedaron susurraron ansiosos entre ellos. ¿Lo conseguirá? ¿Por qué arriesga su vida por ellos? Por primera vez la gente del pueblo veían a Elijah no solo como un hombre tranquilo que ayudaba sin dudar, sino como alguien cuya valentía y bondad brillaban más que la tormenta. La noche era oscura como la boca del lobo. Elijah Carter esperaba en medio de las embravecidas aguas de la inundación, agarrando una cuerda con una mano y tirando de la balsa hinchable que llevaba detrás. El viento rugía como una bestia y las corrientes amenazaban con arrastrarlo con cada paso que daba. Los residentes de la ciudad se apiñaban en el refugio de la iglesia, susurrando con ansiedad: «Nadie puede sobrevivir ahí fuera». Alguien murmuró: «Pero si alguien puede, es Elijah». Otro respondió: «Por primera vez». Lo vieron realmente como lo que era un hombre, cuya bondad no conocía límites: el rescate. Elijah llegó a la casa de la familia, atrapada. Casa que estaba casi sumergida. Una madre, un padre y dos niños pequeños estaban encaramados en el tejado, aferrándose el uno al otro, con terror mientras el agua les lamía los pies. «Todo va a ir bien», gritó Elías, con voz cortante a través de la tormenta. Usando la cuerda, se aseguró la balsa a un árbol y se dirigió a la casa. La corriente era feroz, tirando de sus piernas, pero él siguió adelante uno por uno. Llevó a la familia a un lugar seguro, envolviendo a los niños, temblando en su propio abrigo. Pero justo cuando estaba a punto de subir a la balsa para el viaje final, de vuelta un enorme tronco de árbol bajó por el río y se estrelló contra el costado de la casa. El impacto envió una ola que se estrelló sobre Elijah, arrastrándolo bajo la ciudad. Contiene la respiración. De vuelta en el refugio, la gente del pueblo esperaba en un intenso silencio. Los minutos se alargaron hasta lo que parecieron horas, cuando llegó la familia escoltada por las autoridades que los habían interceptado. Río abajo, la sala estalló en vítores, pero la celebración duró poco. ¿Dónde está Elijah?
preguntó la madre con voz temblorosa. No volvió con nosotros el ambiente. En la sala cambió al instante. El pánico se extendió entre la multitud cuando se dieron cuenta de que el hombre que lo había arriesgado. Todo podría seguir ahí fuera, solo en la oscuridad, luchando contra la inundación. El giro justo cuando la esperanza parecía perdida. Las puertas del refugio se abrieron de golpe. Allí estaba Elijah, empapado hasta los huesos, cubierto de barro y agarrando un pequeño perro. Tembloroso que había encontrado aferrado a un trozo de escombros. No pensaste que dejaría a nadie atrás, ¿verdad?, dijo con una sonrisa cansada. La sala estalló en aplausos, pero Elijah no se deleitó con ellos. Le entregó el perro a una niña, cuyas lágrimas se convirtieron en una sonrisa. Y en silencio encontró un rincón para sentarse, exhausto pero aliviado. A la mañana siguiente, cuando amaneció, la lluvia cesó por fin y la magnitud de la devastación de la inundación se hizo evidente. Las casas estaban destruidas, las carreteras eran intransitables y el espíritu de la ciudad. El espíritu de la ciudad estaba destrozado, pero algo había cambiado. Inspirados por la valentía de Elijah, los habitantes de la ciudad se unieron como nunca antes. Personas que apenas se habían hablado en años unieron sus fuerzas para limpiar los escombros, reconstruir casas y distribuir suministros. Elijah nos mostró lo que significa cuidarnos unos a otros. El alcalde dijo en una reunión de la ciudad que era hora de que siguiéramos su ejemplo. Una semana después, la ONU esperaba reconocimiento cuando la ciudad comenzara a recuperarse. Elijah se acercó a él un hombre trajeado que se presentó como reportero de un medio de comunicación nacional. Su historia se ha estado difundiendo, dijo el reportero. Gente de todo el país lo llama héroe. Elías se frunció el ceño, incómodo por la atención. No hice nada especial, solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pero el reportero insistió y pronto la historia de Elías fue publicada. Las donaciones llegaron de todo el país, suficientes para reconstruir no solo Mill Creek, sino también para financiar programas de apoyo a familias con dificultades. El giro final, cuando la ciudad celebró su nueva unidad y prosperidad, Elijah recibió una carta anónima por correo que contenía una sola línea. Tu amabilidad me llegó cuando más la necesitaba, ahora es mi turno. La carta venía con un cheque por una asombrosa cantidad de dinero que cambiaría la ciudad para siempre. Nadie sabía quién la había enviado, pero Elijah tenía la sospecha de que años atrás había ayudado discretamente al vagabundo que pasaba por Mill Creek dándole de comer. Es mi turno, la carta venía con un cheque, una asombrosa cantidad de dinero que cambiaría. Cambió la ciudad para siempre. Nadie sabía quién lo envió, pero Elijah tenía una sospecha. Años atrás había ayudado discretamente al vagabundo. De paso por Mill Creek, dándole comida y un lugar donde pasar la noche que el vagabundo había mencionado ser un exmillonario que había perdido todo. Supongo que la bondad realmente cierra el círculo. Elijah se dijo en voz baja a sí mismo, guardando la carta. El legado. Meses después, la ciudad inauguró un nuevo parque en el centro comunitario nombrado en honor a Elijah. En la ceremonia de inauguración, Marcus, el joven al que Elijah había sido mentor, se puso delante de la multitud, ahora un joven seguro de sí mismo, y habló con orgullo. Elijah me enseñó que la bondad no consiste solo en ayudar. Se trata de creer en lo bueno de las personas, incluso cuando ellas mismas no lo ven. Marcus dijo que no solo salvó vidas durante la inundación, le dio a este pueblo una razón para volver a creer. La multitud estalló en vítores años, pero Elijah se mantuvo humilde. Permaneció en un segundo plano, observando en silencio cómo la comunidad que había nutrido florecía en algo más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y aunque Elijah nunca buscó reconocimiento, Mill Creek nunca olvidó al hombre
que les había mostrado el verdadero poder de la bondad.